Hoy vamos a ver un tema más de bioseparaciones fluido-fluido. Ahora tocará destilación. Los contenidos que vamos a revisar en esta presentación es una introducción donde hablaremos sobre la definición y aplicaciones de la destilación, el marco teórico, sobre conceptos básicos y modelos termodinámicos, un ejemplo de un problema de destilación, en específico con el método McCabe-Thiele, y conclusiones sobre las herramientas y las referencias. Iniciando por la introducción, tenemos que la destilación es una operación unitaria que tiene por objeto separar, mediante vaporización, una mezcla de líquidos miscibles y volátiles en sus componentes. Aquí podemos destacar que se forman dos fases. La primera, la fase de vapor volátil, y la segunda, la fase líquida que se vaporiza. Un ejemplo de esto es la destilación de una solución etanol-agua, donde el vapor contiene una concentración de etanol mayor que el líquido. Ahora, hay diferentes tipos de destilación. Las podemos clasificar en dos grupos: monoetapa y multietapa. Las destilaciones que constan de una sola etapa, las más destacables son destilación tipo flash, simple y por arrastre de vapor, mientras que en destilación multietapa está la destilación por rectificación. De manera breve, tenemos que la destilación tipo flash, en este proceso la mezcla líquida se vaporiza parcialmente. Se permite que el vapor establezca un equilibrio con el líquido, y es entonces cuando se separan las fases vapor y de líquido. Y esto se puede hacer por lotes o en régimen continuo. Y aquí está una imagen sobre este proceso. Continuando con la destilación simple, tenemos que en este caso primero se introduce el líquido en un recipiente de calentamiento, y es cuando la carga líquida se hierve lentamente y los vapores se extraen con la misma rapidez con la que se forman, enviándolos a un condensador donde se recolecta todo el vapor condensado, y a esto se le da el nombre de destilado. Este es un diagrama sobre este tipo de destilación, que como su nombre lo indica, es muy simple. Ahora, también existe la destilación por arrastre de vapor. Esta se utiliza cuando tenemos un componente de interés que es sensible a los cambios de temperatura o se descompone a temperaturas muy elevadas, como las que se requerirían en un proceso de destilación simple. Entonces, debido a que la sustancia de interés es insoluble en agua, se logra una separación a temperatura más baja por medio de una destilación simple por arrastre de vapor. Explicándolo con la imagen, aquí lo que va a ocurrir es que el matraz que se calienta es el que contiene agua, y el que contiene la mezcla con el soluto o componente de interés, este no se calienta, solamente recibe el vapor que se calentó del primer matraz, y este vapor ahora sí con el componente de interés es el que pasa al condensador y el que se recupera. Ahora, en cuanto a destilación por multietapa, tenemos la rectificación. Esta destilación se lleva a cabo por una serie de etapas de vaporización instantánea, de manera que los productos gaseosos y líquidos de cada etapa fluyen a contracorriente, que es lo que tenemos aquí: los componentes líquidos y los componentes vapor. Vapor sube, líquido baja. Y tenemos el hervidor y el condensador. Hablando de las aplicaciones, podemos destacar tres sectores: las aplicaciones industriales, artesanales y de investigación. En las industriales, un ejemplo de esto sería el uso que se le da a la destilación en las refinerías de petróleo para la obtención de combustibles como lo son la gasolina. En cuanto a aplicaciones artesanales, tenemos la obtención de destilados alcohólicos como tequila, ron, mezcal, o bebidas más artesanales como los anisados. Y en cuanto a la investigación, la destilación es útil para la purificación de sustancias para su posterior clasificación. Pero yéndonos a un sector más específico, las aplicaciones en biotecnología son muy amplias, pero las que podemos destacar es la obtención de agua destilada, la obtención de aceites esenciales y la separación de mezclas acuosas que contengan sustancias de interés después de un cultivo celular. Ahora, en cuanto al marco teórico, tenemos un concepto muy importante que son los diagramas de fase. Estos son la representación gráfica de las condiciones termodinámicas de equilibrio. Un ejemplo de esto es un diagrama de fase del agua. Aquí podemos ver diferentes partes del diagrama, que sería, la presión, la temperatura, y tenemos los tres estados de agregación: sólido, líquido y gas. Pero tenemos diferentes puntos. El más importante es el punto triple, en el que las tres fases coexisten en equilibrio. Pero también tenemos el punto de fusión, de ebullición, la presión crítica y el punto crítico. El punto crítico es importante porque más allá de las propiedades físicas del agua son intermedias entre los estados gaseoso y líquido. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando al agua nosotros añadimos un soluto?
Las propiedades cambian. Por ejemplo, podemos destacar el punto triple, que se encuentra a menor presión y menor temperatura. La línea negra indica las propiedades de equilibrio del agua en su estado puro y la azul del agua mezclado con un soluto. Entonces, el punto triple del componente puro es diferente a cuando se le agrega un soluto. Se encuentra igual, menor presión, menor temperatura que el anterior en su estado puro. Pero también podemos destacar el punto de fusión, ya que está a una menor temperatura, y el punto de ebullición está a mayor temperatura. En cuanto al equilibrio líquido-vapor, pues, ¿por qué es importante en nuestro proceso de destilación? Es importante porque la transferencia de materia alcanza un límite cuando se llega al equilibrio entre fases. Entonces, para que exista una fuerza impulsora de transferencia de materia, se debe evitar llegar al equilibrio. Entonces, si se consideran mezclas binarias cuyos componentes sean A y B, en las que A es el componente más volátil, se consideran secciones a temperaturas y presiones constantes, obteniéndose los diagramas isotermo e isor. ¿Cuáles son estos? PXY y PXY. En el primero tenemos que es un diagrama a presión constante y temperatura variable, mientras que en el segundo es temperatura constante y presión variable. En realidad podemos notar que se invierte de alguna forma las fases, porque en el de PXY el vapor se encuentra en la parte de arriba, mientras que en PXY está abajo. Igual el líquido se invierte. En el primero está abajo, en el segundo está por arriba. Y igual, las curvas de punto de rocío y punto de burbuja se invierten. En el primero, la curva de rocío está arriba y en este está por abajo. Pero, ¿cuál es el diagrama que se utiliza normalmente? Es el diagrama de equilibrio por composiciones, porque las destilaciones industriales tienen lugar básicamente a presión constante. Entonces, esta representación es la más adecuada para representar las composiciones. Y a este se le llama diagrama de equilibrio. Y estos diagramas de equilibrio se realizan con diferentes modelos termodinámicos. Los que podemos destacar en este caso son por la ley de Raoult, el de Kema y UNIFAC, que estos últimos dos se utilizan de manera simultánea. En cuanto a la ley de Raoult, bueno, esta es una ley ideal y puede definir fases vapor líquido en equilibrio. La formulita que tiene la ley de Raoult es la siguiente, que dice que la presión parcial del componente A en el vapor es igual a la presión del vapor de A puro por la fracción mol de A en el líquido. La desventaja de Raoult es que solo es válida para soluciones ideales, como cuáles, como benceno tolueno, hexanoheptano y alcohol metílico y alcohol etílico, que por lo general son sustancias muy similares entre sí. Usando el diagrama de equilibrio con Kemsep, ajustando la ley de Raoult y bueno, las condiciones de Antoine y entalpía ideal, tenemos el siguiente diagrama de equilibrio, que bueno, la verdad este varía mucho con respecto a otros modelos, pero en un momento vamos a ver la razón. Pero primero hablemos sobre Dechema y Unifac. Estos son modelos que utilizan bases de datos más específicas y contienen 34 constantes termodinámicas, 15 propiedades dependientes de la temperatura. En realidad, Dechema es una aplicación ampliada de gamma phi, mientras que Unifac es un método utilizado para predecir los coeficientes de actividad en mezclas líquidas y por lo tanto para calcular el equilibrio líquido-vapor de sistemas no ideales. Es decir, a diferencia de Raoult, este no es solamente para casos de mezclas ideales. Y aquí está el diagrama de equilibrio con estas dos configuraciones de Kema y Unifac, que, bueno, como lo mencionaba anteriormente, varía mucho con respecto a Raoult. ¿Por qué? Aquí podemos ver un punto del que no hemos hablado hasta este momento, pero es la formación del azeótropo. Pero, ¿qué es el azeótropo? El azeótropo puede verse en mezclas en las que nunca se podrán obtener componentes puros en una sola etapa de destilación. El etanol y agua presentan un azeótropo aproximadamente en la fracción mol 0.89, que es lo que nosotros teníamos aquí. Por aquí está 0.9, entonces nuestro azeótropo parece que está muy cercano a 0.8, pero en realidad si realizamos una ampliación tenemos esta imagen y podemos ver que las líneas no son iguales hasta el punto de 0.89, entonces aquí es donde está nuestro azeótropo. La composición de etanol en la fase vapor y en la fase líquido es igual en este punto. Para comprender la destilación vamos a resolver un problema con el método McKay-Till.
El problema nos indica que se dispone de una columna de rectificación para recuperar el 90% de etanol contenido en una mezcla acuosa, cuya composición en peso del componente volátil, o sea, el etanol, es de 50%. El alimento se introduce como una mezcla de líquido-vapor conteniendo un 50% de líquido. Esto es muy importante. Ahora, cuando la columna opera con una relación de reflujo del 50% superior a la mínima, se obtiene una corriente de residuo con un contenido en peso de agua del 90%. Para este problema vamos a suponer 100 kmol hora de alimentación. Y el problema nos pide determinar la composición molar del destilado y el plato de alimentación en el proceso de destilación. Bueno, destacando los datos importantes que nos da el texto del problema, tenemos que se desea recuperar el 90% de etanol y esto habla de la corriente del destilado, mientras que la composición en peso de etanol es del 50%. Esto nos habla sobre la corriente de alimentación. El alimento se introduce como una mezcla líquido-vapor. Esto nos indica que Q es igual a 0.5. También nos indica la relación de reflujo, donde el reflujo de operación es igual a 1.5 veces el reflujo mínimo. Y también nos da el dato de que el residuo tiene un contenido de peso en agua del 90%, lo que nos deja como que el etanol tiene un 10% en la corriente de residuo. Entonces, realizando los balances, tenemos que el balance global es la alimentación igual al destilado más el residuo. Y el componente volátil, el balance del componente volátil, que en este caso es el etanol, quedaría de la siguiente manera, que son composiciones molares, todas estas. Bueno, con los datos que nos da el problema vamos a realizar el cálculo de la fracción mol de etanol en alimentación y residuo. Esto solamente pues es multiplicar por el peso molecular del etanol, que es 46.07, y nos da que la fracción mol de etanol en alimentación es de 0.2809, mientras que en el residuo es de 0.0416. En cuanto a la corriente de destilado, recordando que se desea recuperar el 90% del etanol, pues tenemos esta expresión y nos deja que la corriente de destilado multiplicado por la composición molar de etanol en el destilado es igual a 25.281 kmol hora. Ahora, sustituyendo los datos en los balances global y de etanol, tenemos las siguientes ecuaciones. Si lo pasamos a GeoGebra, podemos resolver esta ecuación y nos va a dar el valor de las corrientes de residuo y destilado, que sería 32.48 para destilado y 67.52 para el residuo. Entonces, nosotros ya podemos realizar un despeje, los datos del destilado, para encontrar la composición de etanol en esta corriente. Entonces nos queda que la composición de etanol en el destilado es de 0.7783 molar. Ahora, para realizar el método gráfico, necesitamos los datos de equilibrio líquido-vapor. Y hay dos formas de obtener estos datos. La primera, que el problema nos lo dé directamente, que es bueno, en este caso es lo que ocurre. Y el segundo, que es despejándolo a través de la ecuación de la volatilidad. Entonces, esta es una simulación que se realizó en GeoGebra, pero aquí estamos poniendo que la volatilidad alfa es de 0.2, entonces la línea que nos queda es esta. Pero igual nosotros podemos modificar este número según el problema lo indique o la sustancia lo indique y podemos obtener entonces los datos de equilibrio. Pero bueno, este es solamente un ejemplo. Esto no lo vamos a utilizar ya que como lo comenté, el problema nos da los datos de equilibrio líquido-vapor, líquido y vapor. También es importante mencionar que vamos a tener tres líneas importantes en este método. La primera, la línea de alimentación. Su ecuación es la que se muestra en pantalla y nosotros ya tenemos el dato dado por el problema de que Q es igual a 0.5. También tenemos la línea operativa de la sección de enriquecimiento o LOCE. También aquí está la ecuación y si nosotros despejamos la ordenada al origen podemos obtener el reflujo mínimo y pues bueno, esto nos va a ser útil para después calcular el reflujo de operación. La última línea es la línea operativa de la sección de agotamiento o LOSA. Esta línea se consigue al trazar una nueva recta desde el punto de intercepto entre la línea de alimentación y LOCE. A esta recta se le denomina LOSA. Entonces tendríamos LOCE, línea de alimentación, y LOSA, que este es el punto de intersección que hace mención el texto.
El primer método que haremos es a través de GeoGebra. Bueno, para resolver este problema a través del método de McCabe-Thiele aquí en GeoGebra, lo primero que necesitamos es construir nuestras curvas de equilibrio líquido-vapor. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, este problema ya nos da los datos de las composiciones de etanol en líquido y vapor. Entonces, solamente las vamos a pasar aquí a GeoGebra, nos va a generar varios puntos, pero al final también nos va a generar esta función. Entonces, también vamos a generar otra línea donde x va a ser igual a y va a cortar donde intercepta con la otra función. Entonces, este sería nuestro diagramita de equilibrio. Lo siguiente sería poner las composiciones molares que ya conocemos, que es alimentación, residuo y destilado. Esas serían estas: 0.28, 0.04 y 0.78. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a continuar poniendo la línea de alimentación que viene definida por una ecuación que también ya les presenté anteriormente. Nada más ocupamos contemplar la composición molar de la alimentación y que Q es igual a 0.5, porque bueno, el problema nos decía que era la alimentación estaba conformada por 0.5 de fracción de líquido. Entonces, bueno, aquí la ponemos, la cortamos donde intercepta con la función de equilibrio. Y lo siguiente que necesitamos es construir nuestra línea LOCE. Entonces, lo que vamos a hacer es generar un punto donde intercepta la composición del destilado con el punto de la línea de alimentación y la función de equilibrio. Entonces, si unimos esto, tenemos la recta LOCE. La ordenada al origen de esta recta nos va a indicar el reflujo mínimo. Entonces aquí podemos ver que la ordenada al origen en este punto es de 0.39. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro problema nos indica que el reflujo de operación va a ser 1.5 veces el reflujo mínimo. Entonces, ¿cómo vamos a conocer el reflujo mínimo? También con una ecuación que ya les había presentado, donde es la fracción mol de etanol en el destilado entre Rm más 1 igual a la ordenada en el origen, pues nada más lo vamos a despejar. Si hacemos este despeje, nos sale que nuestro reflujo mínimo es de 0.9457, pero ya realizando la corrección para obtener el reflujo de operación, tenemos que el reflujo de operación es de 1.4185. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es despejar nuevamente la ordenada al origen. Entonces, bueno, si hacemos este despeje, tenemos que la nueva ordenada al origen para este reflujo de operación sería de 0.32. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es generar otra línea, igual desde el punto mm, de composición de etanol en el destilado hasta el nuevo punto de ordenada al origen. Entonces nos quedaría este diagrama. ¿Qué es lo que haremos ahora? Pues trabajar sobre la línea LOCE de operación. La otra ya no nos interesa. Entonces nos vamos a pasar a este otro archivo donde, bueno, la única diferencia es que aquí ya quitamos los datos que no nos van a servir. Pero bueno, ya lo que sigue aquí es bastante fácil. Solamente vamos a construir la línea LOSA, que bueno, ese es el punto de intersección de línea de alimentación y LOCE, hasta la composición en el residuo. Y aquí ya lo que sigue es empezar a construir las etapas. Entonces solamente vamos a ir haciendo líneas rectas y cada triángulo es una etapa. Aquí lo que nos interesa es encontrar en qué etapa se alimenta este proceso. Entonces, haciendo todas las líneas tenemos que una etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la 9, casi al final de la 9, es donde intercepta la línea de alimentación con esta etapa. Entonces eso quiere decir que esta es la etapa de alimentación. Y también tenemos que en total se ocupan 10 etapas. Si generamos una onceava, pues esta ya quedaría por fuera de la composición del residuo. Entonces, bueno, podríamos decir que las etapas necesarias para llegar hasta esta composición de residuo va entre 10 y 11, ya dependiendo de lo que se necesite. Ahora el segundo método que seguiremos es a través del simulador YAMSEP.
Y lo que haremos es iniciar generando un archivo. Le vamos a dar un nombre. Aquí puede ser cualquier nombre. Le vamos a poner nada más diagrama de equilibrio agua etanol. Lo siguiente es seleccionar los componentes que vamos a estar utilizando. Entonces aquí solamente buscamos etanol y agua y le damos a agregar. Entonces, una vez que ya tenemos nuestros dos componentes, siguen las condiciones de operación. Nosotros vamos a poner que es una columna de equilibrio, una operación de destilación simple y que en el condensador y ebullidor se va a tener líquido totalmente. Entonces, lo siguiente es lo del número de etapas y de alimentación. Aquí podemos poner cualquier número, un número aproximado. Por ejemplo, aquí voy a poner lo que nos salió en GeoGebra. Pero el mismo simulador, si una de estas etapas no está bien, nos lo va a señalar porque el diagrama de McCabe no va a salir bien. Entonces, básicamente es estar probando, prueba y error con esto. Pero como ya tenemos una aproximación, pues por eso puse 10 y 9 en la etapa de alimentación. Pero al final vamos a ver si esto se cumple o no. Entonces, en cuanto a las propiedades termodinámicas, vamos a utilizar de Kema y Unifac. Em, y pues bueno, las demás configuraciones las vamos a dejar así como viene en el sistema. Y aquí la parte de alimentación es muy importante. Solo le vamos a dar el nombre de etanol agua. Aquí el sistema nos lo marca como que la alimentación está en la etapa 9, que es lo que configuramos en el apartado de operación. Em, y vamos a poner que el estado de agregación en el que se alimenta la mezcla es de presión y fracción vapor. ¿Por qué? Porque aquí es donde podemos configurar el valor de Q. Entonces, como nos dice que Q es 0.5, ponemos que la fracción vapor es 0.5 a una presión de una atmósfera y los flujos de alimentación van a estar en kilomol hora. Entonces, nosotros tenemos composición molar de etanol en alimentación. Entonces solamente vamos a multiplicar el flujo de los 100 kilomol hora por la fracción mol y eso ya nos va a dar la fracción de etanol en kilomol hora y el restante que es de agua igual kilomol hora. Igual el mismo programa nos suma los flujos para ver cuál sería el flujo total y si nos da que es 100 kilomol hora. Entonces estas alimentaciones están bien. Ahora, estamos en, ok, alimentación, vamos a las especificaciones. Vamos a dejar que sea presión constante, una atmósfera, no va a haber pérdidas de calor y va a ser una eficiencia del 100%. Pero aquí también es un apartado muy importante ya que vamos a configurar cuáles son los productos, las especificaciones de los productos. En la parte de arriba vamos a tener que se recupera el etanol y vamos a especificar la concentración del etanol en el destilado en fracción mol. Entonces, esta también es una que nosotros ya calculamos y tenemos que es de 0.7783, que esto, bueno, significa que se recupera el 90% del etanol que entra, que bueno, es el cálculo que ya habíamos hecho anteriormente. Y también configuramos las condiciones que se encuentran en el fondo, en los fondos. Entonces aquí teníamos que es 90% agua, entonces aquí tenemos agua igual fracción mol y va a ser equivalente a 0.9584. Entonces, bueno, configuramos esto y lo dejamos así. ¿Qué es lo que sigue? Los resultados. Entonces aquí yo ya guardé y pues dejé que esto trabajara y los resultados que nos arroja son los siguientes. Pero lo que más nos interesa es el McCabe. Entonces, viendo el diagrama, vemos que es muy parecido a lo que obtuvimos en GeoGebra. Y aquí sí coincide con que la etapa de alimentación es la 9, bueno, sí, en la etapa 9, y tenemos en total 10 etapas. Aquí considera también el condensador y el hervidor. Entonces, bueno, esto sería el resultado con Kemsep, que es mucho más fácil, es más rápido y pues no podemos preocuparnos de hacer línea por línea exactamente y ya considera bien todos los reflujos de interés. En cuanto a los costos, Kemsep nos permite calcular los costos de operación de la columna de destilación y nos permite hacer ajustes acerca del costo del combustible, el material de la columna, nos permite modificar muchos factores para obtener los datos de cuál sería el costo
de operación de la columna de destilación. Y esto es una ventaja bastante considerable, ya que, bueno, con esto podemos obtener una aproximación de qué es lo que más nos conviene según lo que nosotros necesitamos. Ahora, en cuanto a fortalezas y desventajas de los simuladores, quiero empezar con Thermosolver, ya que Thermosolver nos ofrece pues varias ventajas como la resolución rápida de problemas y que tiene una amplia base de datos de propiedades termodinámicas, ya que incluye bibliotecas con propiedades de sustancias puras, mezclas y refrigerantes, además de tener una interfaz intuitiva y fácil de usar. La desventaja es que Thermosolver asume la idealidad de los componentes, entonces esto no nos sirve en casos reales o para todos los casos, entonces ocupamos buscar otras opciones. Pero en cuanto a GeoGebra, es muy útil ya que permite la solución de diversos problemas de, bueno, varios sistemas de ecuaciones. También es útil para representar modelos de equilibrio líquido-vapor. Presenta atajos simples para el usuario y ya que no se limita a un método en específico o a un modelo termodinámico, ya que es un software matemático y nosotros definimos estas líneas y ecuaciones, pues es útil para para una gran variedad de problemas. Entonces sí. Y en cuanto a Chemsep, digamos que en este caso es el más apropiado, ya que permite la solución de problemas con diferentes modelos termodinámicos. El usuario puede modificar los parámetros de operación, considera eficiencias y pérdidas de energía durante el proceso que nosotros podemos ajustar y es útil para realizar el análisis de costos, que es lo que mencionábamos anteriormente. Nos permite obtener muchas herramientas y mucha información para nuestro proceso. Además de ser rápido, nosotros modificamos algo y rápidamente podemos obtener un resultado de esta, digamos, este nuevo conjunto de datos. Entonces, sí, ofrece informes detallados del proceso analizado. Y en conclusión, tenemos que la destilación es una operación esencial en biotecnología y en numerosos procesos industriales, ya que permite la separación eficiente de mezclas líquidas, aprovechando las diferencias de volatilidad entre sus componentes. La eficiencia del proceso depende en gran medida de un diseño adecuado de la columna, de la selección del tipo de destilación que se requiera y del control preciso de variables clave como la temperatura, la presión y el reflujo. El uso de simuladores de procesos facilita un análisis detallado y optimizado para cada aplicación específica. Y estas son las referencias utilizadas para realizar esta presentación.